Mi nombre es Yamilet Martínez Delgado, estamos en el municipio de San Juan de Urabá, Antioquia. Yo tengo 21 años, soy poeta afrocolombiana, nacida en San Juan de Urabá. Al momento de yo escribir una poesía, lo primero que hago es buscar el foco que quiero transmitir. Entonces de ahí comienzo a buscar, empiezo a llamar a mi abuela, empiezo a llamar a las personas mayores que me puedan dar referencias de cuáles son esos instrumentos que anteriormente se utilizaban y volverlos a retomar para no perder la esencia de la poesía afro y obviamente de los elementos que han sido muy tradicionales durante la historia. He nacido aquí, en las benditas tierras bananeras, testigo del llanto, la injusticia y la desesperanza. Yo una vez escuché a una persona declamando una poesía negra, porque anteriormente había escuchado poesía clásica, la poesía normal, romántica, y no, como que no me caló. Pero al escuchar esa poesía negra yo me sentí como tan identificada que entonces desde ese momento es donde yo comienzo a hacer la poesía afrocolombiana. Y ahora como, ¿qué escribo? Cuando tú vas a escribir una poesía y abres la hoja y te ves la hoja en blanco, empiezan a pasar un mundo de cosas, de ideas por la cabeza, pero al final cuando ya tú logras encontrar cuál es el objetivo de tu poesía y qué es lo que tú quieres transmitir, entonces ya ahí se empieza a escribir la poesía. Este pedazo de tierra pisoteado por la indiferencia del gobierno ha sido guarida de féretros de hijos y maridos que jamás a sus ranchos volvieron, bañada por la sangre de mujeres que a punta bala en el monte han silenciado. La tradición oral, ustedes saben que es algo que va de la vida cotidiana de todas las personas. En las diferentes comunidades siempre, no solo digamos que en la parte afro, sino que en todas las culturas se maneja la tradición oral. ¿Por qué es bueno la tradición oral? Porque es llevar el mensaje para que la cultura no se acabe de generación en generación a través de la palabra. Hola, mi nieto, Juanfe. Dígame, papá. Hágame el favor. Quiero contarte algo tan importante de tu pueblo y de mi pueblo, San Juan. Sí, dígame. Le voy a decir que San Juan es un pueblo tan ignorado de los mismos, que tiene unos lugares tan bellísimos e importantes que no le prestamos la debida atención. Y vale para que usted se vaya documentando de ello, para que a los suyos más adelante pueda contarle cada uno de estos lugares como son el río, el cerro de Zumba, las playas, el parque y otros más. ¿Por qué también es bueno la tradición oral? Porque a través de ella las personas de las nuevas generaciones van conociendo cómo nació, cómo se creó y cómo se mantuvo la comunidad a través de la palabra, todo lo que es la parte histórica. Y los que llegaron aquí a San Juan, todos eran negros. Sí, eran afrocolombianos, porque ya eran hijos que habían nacido acá en Colombia, pero eran totalmente africanos sus padres.
Pedro Pau es un personaje, un amiguísimo mío, nosotros fuimos compañeros de trabajo, él es docente también. Y hace mucho tiempo empezamos con la idea, tanto él como otro profesor, Elias Juan Valencia, que murió, empezamos a hacer un trabajo de rescate de la cultura popular, no solo en la parte musical, pictórica y esas cosas, sino también en la parte de la oralidad. ¿Cómo llegan los habitantes aquí a San Juan? A ver, los habitantes que fundaron este pueblo llegaron en pequeñas embarcaciones desde estas insulares de Cartagena, como son Boca Chica, Barú, Tierra Bomba. Se ha querido recopilar todo ese tema de la historia local en las facetas, en las diferentes facetas, porque necesitamos que los muchachos que vienen iniciando su vida, los niños, los jóvenes, vayan conociendo toda la parte de la cultura afro, de lo tradicional, porque nosotros acá, la mayoría de la gente es población afro, por ende las costumbres, las tradiciones nuestras son totalmente afro. Déjala, déjala, que se vaya pues, que yo la voy a buscar, ay, vaya pues. Esa muchacha llorona, vaya pues, por toda la capital, ay, vaya pues. La poesía afro es muy importante obviamente para la población afrocolombiana, primero porque es un reconocimiento y las personas que escuchan o que hacen la poesía afro se pueden identificar no solo en la historia de dolor que ha tenido esta población, sino también de alegría y de todas las potencialidades que tiene la población afro para dar. Y así como el mar trae a la arena las balsas del atrato, trajo los lereos de las matronas que han callado los fusiles de la guerra con los cantos bullerengueros. Yo una vez escuché a una persona declamando una poesía negra, porque anteriormente había escuchado poesía clásica, la poesía normal, romántica, y como que no me caló. Pero al escuchar esa poesía negra yo me sentí como tan identificada que entonces desde ese momento es donde yo comienzo a hacer la poesía afrocolombiana. He nacido aquí, en las benditas tierras bananeras, testigo del llanto, la injusticia y la desesperanza. Lo primero que yo hago dentro del proceso de creación es buscar el tema central y lo que yo quiero transmitir dentro del poema. Luego entonces comienzo a desechar esas palabras que yo veo que tal vez no encajen dentro del poema o que no suenen bien. Entonces se empieza como a reescribir nuevamente el poema hasta que yo sienta, hasta que llegue el punto de satisfacción mío. Mi golfo se ha vestido de esperanza como sus verdes plataneras y se ha emperifollado de negrura con el danzar del camarón, el mapalé y el bullerengue. He nacido aquí, en la mezcolanza del paisa, del chocuano y el costeño. He nacido en una cuna de estera, entreoyendo el vibrato de Márgara, Loíza y Amaranto. La poesía afrocolombiana y la tradición oral van muy de la mano porque es retomar el legado ancestral y poder reconocernos en esa historia y también poder brindar a las nuevas generaciones el legado de nuestros ancestros. He nacido aquí, en las bocas del Suriquí que han sido testigos de los pescadores que van tirando su atarraya. Aquí, donde el río guarda los saberes de mis ancestros y los tambores, la historia de mi pueblo. Ahora vamos a ir al parque para que conozcas allá otras cosas importantes que de pronto son secretas que tú no conoces y las vas a conocer. Ah, bueno, entonces vamos. Bueno,
abuelo. Entonces, ¿cómo es la historia aquí del parque? La historia de este parque es verdaderamente, vamos a ponerle un calificativo, muy linda. ¿Por qué? Porque viene de los años 1943, cuando se dio la gran creciente que inundó la población San Juan Oriental. Entonces, el dueño de esto era un señor Epifanio Angulo, y el Señor les dio para que poblaran aquí, hicieran su vivienda a este lado. Fue así como se fueron ubicando, tal como puedes observar que están las casas ubicadas. Primero que todo, la enseñanza de mis nietos, yo casi que no se las cuento, sino que ellos las aprenden de mí. Ellos se dan cuenta cómo soy y ellos se van a dar cuenta si como soy ellos les convenga copiar mi actitud. Entonces, mija. Hola, ¿cómo estás? ¿Y ese milagro? Ay, mija, milagro que hacen los santos. Y entonces, ¿cómo vamos? Aquí bien, gracias a Dios. Y los pelados. Ahí están esos pelados creciendo. Mija, te vengo a pedir un favor. Ajá, suéltala. Lo que pasa es que yo estoy haciendo un poema y en ese poema yo quisiera meterle un pedacito de un lereo tuyo. Porque el poema, tú sabes, el lereo tú sabes que significa tristeza, lamento. Entonces yo quisiera que ese lereo tuyo metiéramos ahí en ese poema. Pues, ¿qué te digo? Ahí está ella y yo no quiero cantar, que tiene el lereo y ajá. Entonces no sé si quieres a ver si ensayamos. Ay, bueno, pues yo te lo canto y tú me das el visto bueno. Ajá, tú sabes cómo es. Ajá. Entonces empieza. Está Ay, bueno, ¿cómo lo viste? está bueno, está bueno. Pero no sé si lo hacemos un poquito más larguito Más larguito. y pasito. O sea, no tan arriba, sino más suavecito. Bueno, ¿cómo sería? Así. Yo nazco en una época difícil, en donde se temía mucho por la vida y me tocó ser desplazado a muy corta edad, 4 años, viajar por este mar hacia el Salvamento, hacia una isla llamada Isla Fuerte. Recopilar toda esa información en la parte histórica que se hizo de hacer toda la historia, como le dije, en las diferentes facetas, es importante por mucho porque se va a conservar la tradición y la tradición nuestra es prácticamente de descendencia afro. Yo te voy a complementar aquello de cómo fue que logramos la hechura de este libro. El logro fue precisamente porque a esas épocas, cuando llegaron estos primeros navegantes de por allá de los lados de Bolívar, entonces hubieron personas que inclusive trabajaron con ellos. Y así fue un señor de nombre Alonso Monterrosa, un señor centenario. Cuando ya me tocó entrevistarlo, ya tenía 101 años. Y a los 104 años que fue que falleció, en ese me fue suficiente para haberlo entrevistado. Y también decirte
que tener una memoria que es un poco rara entre personas de alta edad, porque lo primero de los viejos es olvidar, pero él lo tenía claro. Y eso fue una fortaleza porque él nos contó todos los pormenores de las personas que llegaron, sus nombres y sus procedimientos y todo lo que hicieron, cómo se fue desarrollando la población poco a poco, año tras año. Pensándolo bien, hay un tema que sí también, que le puede funcionar a mi amiga Yamile, pues en su vaina de poema, y es: no tengo pa' dónde coger, el encierro me está matando. No tengo pa' dónde coger, el encierro me está matando. Si mi Alfredina viviera, me bailaran este canto. Si mi Alfredina viviera, me bailaran este canto. Un orgullo nuestro, porque es que ver unos peladitos que empezaron, como le digo, con ese trabajo de conservación, de preservación de nuestra identidad, ver ese fruto de Yamile, de otros muchachos acá de San Juan que están ya en otro espacio, eso para nosotros es una satisfacción inmensa porque vemos que el trabajo que hemos estado haciendo se está viendo. Y es un referente cultural no solo acá en San Juan, sino ya en Medellín, a nivel nacional, ha ganado premios y todo eso. Entonces, para nosotros, todas esas cosas que pasan con la cultura y esa difusión que se hace permanentemente de lo nuestro, es un orgullo para sanjuanero. El poema He nacido aquí trata y relata la historia de la violencia en el Urabá antioqueño y cómo todos esos sucesos violentos se han cambiado por el arte como es el bullerengue, que entra dentro de la tradición oral. Entonces quise mezclar y relatar cómo esos sucesos violentos que ha vivido todo el territorio del Urabá antioqueño ha sido transformado por el arte y por las capacidades y los talentos que hay en el Urabá. Juego caramba, vaya pues, déjala que se vaya pues, a porrito de burlón, ay vaya pues, pa' quien lo sepa cantar, ay vaya pues, déjala di. No sé si lo hacemos un poquito más larguito. Más larguito. Y pasito. O sea, no tan arriba, sino más suavecito. Bueno, ¿cómo sería? Así. La poesía, eso es, digo que hace parte totalmente de la tradición oral, porque es que narra todas las vivencias nuestras. Si nosotros la miramos en el caso que se está hablando del afro, tú miras, por ejemplo, la poesía de Yamile y la poesía de algunas personas acá, siempre la enfocan en el sentido de la vivencia afro, de la tradición de que el río, que la canoa, que el canalete, que la palanca, que todas esas cosas. Abuelo, para usted, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la importancia del río en San Juan? El río para nosotros los sanjuaneros ha sido y es de muchísima importancia. Pero primero vale que sepas que el río San Juan nace por allá por el Alto Quimarí. Eso es mucho más arriba de San Pedro. Abuelo, ¿el río alguna vez sirvió como una vía para traer alimentos? Dígame, explíqueme esa parte.
Había una cantidad de embarcaciones pequeñas como champas, góndolas, botes, etcétera, que subían para bajar entonces la cosecha, tal como era el plátano, coco y en fin, ya les digo, todo lo que es la agricultura se hacía a través de eso. Este río como tal fue también el que facilitó para que San Juan hubiera sido hecho donde está, porque por aquí fue que entraron los fundadores. Es importante que los jóvenes se acerquen a la tradición oral porque es el respeto a los saberes de nuestros ancestros y obviamente transmitir eso a las nuevas generaciones. Yo creo que es un punto muy importante dentro del reconocimiento y más como nosotros, población afrocolombiana. Mira tú que también hay algo que es bastante importante, que cuando hablamos, por ejemplo, en la parte afro de la cultura anfibia, una cosa es la cultura nuestra, de la costa, de la orilla del mar, con la cultura de los ríos. En los ríos hay también asentamientos negros. Si tú te vas, por ejemplo, al Bajo Cauca, Caucasia, al Bagre, a esa zona, vas a encontrarte que el referente para inspiración de algunos poetas y eso es el río. Es la pesca en el río y eso. En cambio, nosotros acá en la orilla del mar tomamos también como referente el mar. Me gusta declamar la poesía porque siento que a través de la poesía yo puedo transmitir a la otra persona lo que yo estoy sintiendo y la verdadera historia de lo que ha pasado y lo que ha vivido nuestra comunidad afrocolombiana. He nacido aquí, en las benditas tierras bananeras, testigo del llanto, la injusticia y la desesperanza. Este pedazo de tierra pisoteado por la indiferencia del gobierno ha sido guarida de féretros, de hijos y maridos que jamás a sus ranchos volvieron. Bañado por la sangre de mujeres que a punta bala en el monte han silenciado. Y así como el mar trae a la orilla las balsas del atrato, trajo los lereos de las matronas que han callado los fusiles de la guerra con los cantos bullerengueros. Han callado los fusiles de la guerra con la picardía de la bailadora y el repique del tambolero. Sí, señores, mi golfo se ha vestido de esperanza como sus verdes plataneras y se ha emperifollado de negrura con el danzar del camarón, el mapalé y el bullerengue. He nacido aquí, he amado este pedazo de tierra, así como la raíz del mangle se entierra en el fango. Y el sol es testigo del andar campesino y la incandescente sonrisa del mestizaje. He nacido aquí, en la mezcolanza del paisa, del chocuano y el costeño, en una cuna de estera entre oyendo el vibrato de Márgara, Eloísa y Amaranto. He nacido aquí, donde se anida la voz del escudero, en las bocas del Suriquí que han sido testigos de los pescadores que van tirando su atarraya. Aquí, donde el río guarda los saberes de mis ancestros y los tambores, la historia de mi pueblo. No tengo pa' dónde coger, el encierro me está matando. No tengo pa' dónde coger y no tengo